Bienvenidos a todos nuevamente hoy, martes 7 de septiembre de 2021. Tenemos el agrado de presentarles a nuestro hermano Celedonio Urrutia, que nos va a compartir el tema discernimiento y cómo lo desarrollé. Bienvenido, Celedonio. Gracias, muy bendecida y feliz tarde para todos. Estamos en la presencia del Señor, lo invitamos como nuestro invitado especial. Y hoy en este título que me ha sido asignado, que no ha sido por casualidad porque así es el Señor, vemos la primera palabra que dice discernimiento. Discernimiento es una conjugación del verbo discernir, y ya sabemos que todo lo que termina en miento, y no es de mentira, sino de movilidad, quiere decir que el discernir tiene que estar en movilidad, porque deriva de un verbo, y los verbos son acción, y viene acompañado de una letra que dice y. Entonces quiere decir que hay algo que acompaña esa movilidad. Es como decir, quiero comer arroz con coco y carne asada, o sea que hay un complemento que va con lo primero. Y viene ahora la pregunta, ¿cómo lo desarrollé? ¿Cómo? Ya es como quien dice, estoy preguntando. Y el desarrollé también viene de un verbo que es desarrollar, y eso también nos indica un crecimiento. Todo lo que se desarrolla viene de algo menor a ir a algo mayor. Y nosotros tenemos un desarrollo espiritual que hemos empezado y que siempre está en movimiento y está en crecimiento. Entonces nosotros nos movemos en dos mundos, el natural, en el que todos nos ven como personas, el rostro que tenemos, y el sobrenatural, en donde nos movemos a través de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, en nuestros corazones. Ese mover que antes no conocíamos, pero que cada día se va incrementando en nosotros, como incrementa la luz del alba en cada amanecer. Entonces, si nos vamos al mundo natural y buscamos qué quiere decir discernimiento, es distinguir entre dos cosas buscando las diferencias que puedan tener. ¿Ve? A pesar de que las figuras de nuestros ojos sean iguales, siempre hay algo que las diferencia. Dos mellizos, dos gemelos pueden parecer iguales, pero hay algo que los diferencia. Y lo primero que los diferencia es que uno nació primero y el otro después. Siempre hay algo que el tiempo los separa. Pero si nos vamos al mundo espiritual, el discernir es percibir el poder del Espíritu Santo en lo que es bueno para nosotros desde el punto de vista de Dios y su plan en nuestra vida. Y su plan en nuestra vida. No es el plan de nosotros para Dios, es el plan de Él para nosotros. Y les quiero comentar que a mí me costó mucho el desprenderme de mis planes, porque yo era una persona muy analítica, muy numérica. Y yo le decía a Dios, este es mi plan, este, como que dice, este es mi presupuesto para este año. Pero ese no era el presupuesto que Dios tenía presupuestado para mí. Dios tenía otro presupuesto. Y los planes de Dios siempre son mejores que los nuestros. Pero qué difícil fue para mí desprenderme de la carne y doblegarme ante el Espíritu. Y hoy sé que los planes de Dios son mejores que los nuestros, porque está así escrito en Jeremías 29:11, porque los planes que yo tengo para ti son mejores que los tuyos y mis pensamientos son mejores que los tuyos. Leemos esa palabra a veces y nos cuesta entenderla porque no queremos desprendernos del yo. Yo era de esos que tenía el yo bien arraigado en mi vida, en mi palabra, era yo. Así que al yo cambiar y decirle al Señor, Señor, mándame tus planes, yo empecé a sentir el poder de Dios en mi vida. Porque Dios nunca se equivoca. Dios nunca va a quedar mal con toda persona que le dice, yo quiero vivir bajo la gobernabilidad de tu voluntad. Porque Él no va a permitir que yo, sabiendo o otros conociendo que yo me abandoné a Él, tenga una vida pecaminosa, una vida de fracaso. Podré tener pruebas, pero automáticamente Él utilizará esas pruebas para
engrandecerse él. ¿Ve? Entonces ya vemos que todo se hace a través del poder del Espíritu Santo y bajo los planes de Dios para con nosotros. Pero eso trae una consecuencia. Y todas las consecuencias de Dios cuando se las abandonamos son para bien. Y dice que el discernimiento espiritual nos lleva a la cura y la liberación, que comienza con el discernimiento, cuando tomamos conocimiento del mal y rompemos con él. Cuando yo empiezo a recibir y a entender y a comprender lo que es el mal, yo empiezo a romper lo que me tenía atado, lo que me tenía engrilletado, lo que me tenía que yo podía comer el mejor manjar, pero no me sabía nada, y podía tener el mejor salario, pero al día siguiente que cobraba ya no tenía nada en el bolsillo. ¿Por qué me ocurría eso? Porque yo andaba en un camino del mal. Y no quiere decir que yo andaba robando y haciendo cosas, pero desde que yo me aparté de la palabra del Señor, ya yo no estaba bajo la cobertura de él y andaba en mi camino del mal. ¿Ves? Entonces, ahí empezó mi vida a cambiar. Ahí empezó él a darme ese discernimiento que a través de los años me ha ido formando. Porque hasta en eso yo me dejé llevar por él. En el que él me siga formando, pero haciendo yo la parte que él me instruye que yo debo hacer. ¿Ve? Tenemos que aprender a ver la naturaleza humana del ser humano. ¿Ve? Aunque parezca una redundancia. Porque lamentablemente no todo ser humano vive lo que nosotros hoy vivimos y atesoramos. Y en antes les conversaba y les manifestaba cómo era mi vida antes. O sea que en mi vida pasada yo podía aconsejar, pero no aconsejaba de manera correcta. Pero ahora sí lo tengo que hacer y lo sigo haciendo y lo seguiré haciendo. ¿Ve? Entonces tenemos que poner mucha atención en el discernimiento de las personas que nos hablan, que nos recomiendan. ¿Ve? Y eso no quiere decir que las vamos a tratar de enemigos, pero sí tenemos que saber qué mensaje nos traen. ¿Por qué? Porque nosotros somos receptores y somos imagen y hechura de semejanza de Dios. Y muchas personas saben que ya tenemos un caminar de la luz. Y muchas personas no tienen la lupa puesta encima para ver en el momento en que trastabillamos y nos dicen, ese no era Celedonio el que decía que estaba en el camino del Señor y andaba en discernimiento de la palabra. Mira dónde está ya metido en aquella esquina, ¿ves? Entonces, hasta en eso tenemos que vivir en el discernimiento de la palabra, porque solamente dice que la palabra nos hará libre. ¿Ve? Y eso está escrito en Juan 8, del 31 al 32, donde dice la palabra, la verdad os hará libre. Digo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Por eso antes conversaba de lo que quiere decir la verdad. La verdad es una liberación. Por la verdad Jesús fue correteado, perseguido y crucificado. Por la verdad los apóstoles y los profetas fueron correteados y fueron vejados como uno nunca se lo imaginó. Por la verdad hoy todavía muchas personas que profesan la verdadera palabra son perseguidos. Y muchos de nosotros hemos sido señalados por profesar la verdad del trono de lo alto. Entonces, dice la palabra también que quien quiera conservar su vida, sin seguirlo a él la perderá, pero el que la pierda por seguirlo a él tendrá vida eterna. Ese es un discernimiento que para muchas personas les puede ser muy difícil. ¿Cómo yo voy a tener vida eterna si voy a perder mi vida por seguir la palabra? Bueno, eso es cada quien con su relación personal con Dios. Cuando nos aproximamos a Dios, empezamos a adquirir un conocimiento. Y el primer conocimiento que adquirimos es reconocer nuestras faltas y pecados. Si yo no reconozco mis faltas y pecados, es como de ir a la casa del vecino a decirle, oye, vengo a limpiarte tu casa que está en desorden, pero la mía la tengo desbaratada. Entonces, lo primero que pasa con nosotros, acercarnos a Dios,
es que Dios nos hace reconocer nuestras faltas y pecados. Eso que nos causa dolor. Pero ¿qué pasa con ese dolor? En las manos de Dios, que es un dolor transitorio, porque Dios todo lo sana. Dios todo lo quema en su fuego sanador, lo cauteriza, sana nuestras heridas con ese amor que Él tiene y nos hace una nueva criatura. Yo soy una nueva criatura de lo que yo era antes. Y estoy seguro que todos nosotros que estamos aquí en este bendecido ministerio y los que seguimos la palabra somos nuevas criaturas. Y como nuevas criaturas, nunca vamos a recibir de Dios el decirnos, mira de dónde te saqué. No, porque Dios nunca nos va a hacer mirar para atrás. Dios siempre nos va a hacer caminar hacia adelante, en ese discernimiento, en movimiento y en ese desarrollo, en crecimiento. ¿Ve? Entonces, ¿por qué necesitamos el discernimiento? Para saber las mentiras del enemigo. ¿Ve? Porque las mentiras del enemigo vienen disfrazadas, así como se disfraza él. En algunas ocasiones les he compartido, y muchos nos han compartido, y sabemos, que el enemigo no va a venir de una manera fea, él va a venir de una manera que sea agradable a nuestros ojos, nos va a hablar bonito para confundirnos. ¿Ve? Y dice la palabra sobre las mentiras disfrazadas, que en algunas ocasiones pueden ser verdades disfrazadas, pero son verdades de él, no de Dios. En 2 de Corintios 11, del 14 al 15 dice, aún Satanás se disfraza de ángel de luz. Así como nosotros tenemos la luz del Espíritu Santo sobre nosotros, los que andan en el mundo de las tinieblas, aunque anden en las tinieblas, tienen una luz, y es la luz de esta persona, de este ser. Así que no os de sorprenderse que los que les sirven también se disfrazan de siervos de la justicia. Al final recibirán el castigo que sus acciones perversas merecen. Ahí no dice en ningún momento que van a recibir el castigo de nosotros. Ahí dice que van a recibir el castigo del que está sentado en el trono de lo alto. Porque nosotros no hemos sido llamados a este caminar, ni a juzgar, ni a señalar, ni a condenar, ni a murmurar. Hemos sido llamados a ser preparados por la palabra para ir a rescatar a esos que hoy, como yo, estuve en un tiempo en las tinieblas. Y eso solamente lo podemos adquirir a través de el discernimiento y ese desarrollo. Es como estoy como ahí con agota, la misma palabra, pero así es como a veces, por lo menos yo fui formado en la palabra. El Señor siempre me repetía, ahí. ¿Ve? Porque es como aprenderse la poesía de memoria, pero la exclamamos, pero no la sentimos en el corazón. Y el discernimiento, el primer lugar donde lo sentimos, en el corazón. No es en la mente humana, es en el corazón. Ahí es donde empezamos a discernir en el espíritu, cuando una persona está sufrida, cuando está triste, cuando a pesar de su sonrisa, es una sonrisa que es falsa, una persona que no la veo regularmente, pero siento a la distancia que está sufriendo, que está pasando por una situación transitoria. Sí, transitoria, porque lo único eterno es Dios. Todo lo que podemos vivir nosotros aquí es transitorio. Y es transitorio en la medida en que le pidamos a Dios que nos ayude a librarnos de ella. En la medida en que nos entreguemos al gran yo soy. ¿Ve? Entonces sigue la palabra diciéndole que no nos podemos dejar llevar por las influencias de alguien y menos por nuestras emociones. Yo les he compartido que soy muy reservado cuando una persona me dice, fuera de este ministerio, Celedonio, siento que tú eres el que tienes que hacer la oración. Siento que yo tengo que hacer la oración. No, Celedonio, siento que tú tienes que ser el maestro de ceremonia. Así no actúa Dios. A pesar de que estemos preparados, tenemos que discernir ese mensaje y ese llamado que esa persona nos está haciendo. ¿Ves? Porque antes decíamos que él se disfraza también de luz. Entonces, cuando no estamos en el discernimiento espiritual, yo me siento de una vez, llegué yo con la capa y con la S de Superman en el pecho.
Si yo no estoy aquí, nadie puede hacer la oración. Y si yo no estoy aquí, yo no soy el maestro de ceremonia. Pero entonces resulta que me trepo a hacer la oración y se me enreda todo. ¿Por qué? Porque me dejé llegar por la emoción. Y la emoción es parte de los sentimientos. Y lo primero que el enemigo ataca son los sentimientos. Y después quedo mal y vuelvo y quedo, como le decían antes, bajo la lupa. Ese no era el que decía que siempre estaba preparado para hacer una oración. Les quiero comentar, y ustedes lo saben, que a mí hasta cuando me buscan para ir al hospital a hacer una oración por alguien, yo me tengo que preparar. El día pasado hablábamos del ámbito hospitalario. En el ámbito hospitalario, los que practican la medicina saben que lo que se mueve es la muerte. Y hace 7 años, el 3 de septiembre de este año que estamos transcurriendo, que el Señor me sacó después de 33 días del hospital por una situación que me la busqué por ser terco, a pesar de que ya tenía un caminar con Él. Yo vi la muerte caminar a mi alrededor. Yo vi la muerte que me vino a conversar y a prometerme y a enseñarme todo lo que me tenía preparado al otro lado. Por eso la vez pasada que nuestro hermano nos comentaba y nos daba testimonio de su estadía en el hospital, y él nos decía, si ustedes no me lo van a creer, pues yo sí se lo creo a él. Yo sí se lo creo. Porque eso es lo que se vive en un hospital, pero si tenemos el discernimiento, vemos lo que otras personas no ven. Pero para eso tenemos que pedirle a Dios que nos instruya y que nos forme. Y no solamente Dios prepara a personas como nos está preparando a nosotros, como ha preparado a quien hoy el Señor tiene como cabeza de este ministerio, para que nos forme. Pero debemos estar conscientes y seguros, porque tenemos una responsabilidad cuando empezamos a tratar de ayudar a una persona y resulta que yo no estoy preparado y lo que hago es destapar una hoja de grillo. Más vale decirle a esa persona, creo que yo no te puedo ayudar en este momento, pero mira que hay una persona que te puede ayudar. ¿Ve? Porque hasta en eso Satanás se mete. Entonces tenemos que estar preparados siempre. En el discernimiento ahí encontramos lo que tenemos que necesitar. ¿Ve? Entonces dice la palabra que tenemos que buscar el verdadero discernimiento, y ese verdadero discernimiento, hermano, viene del trono de lo alto. Dice la palabra en primera de Juan del 4, en versículo, capítulo 4, el versículo 1, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y nosotros sabemos que dice la palabra que él todos los días anda como león rugiente, viendo a ver a quién encuentra despistado para devorarlo. Cuando tenemos discernimiento y nos hemos dejado formar, se cumple lo que está escrito en Hechos 5, que dice, así como Pedro fue capaz de ver la mentira y el mal actuar de Ananías y Zafira, debemos ser nosotros. Nosotros ya hemos leído esa palabra de Ananías y Zafira, un matrimonio que servía, pero el devorador se metió en ellos y de lo que tenían que entregar, decidieron quedarse con una porción. Y todavía Pedro le pregunta a Ananías, ¿en eso fue que lo vendiste? Y él dice, sí, en eso fue. Pero ya Pedro sabía en su corazón y todavía le da la oportunidad, así como Dios nos va a dar la oportunidad a nosotros y nos la sigue dando. Y ya ustedes saben lo que pasó con Ananías, que cayó fulminado muerto. Y vino la esposa Zafira y le ocurrió lo mismo. Entonces, que nuestra muerte sea para vida eterna al banquete de la segunda Jerusalén, y que nuestra muerte no sea para el lugar donde el fuego no se apaga. Tenemos que andar con mucha cautela, como les comentaba antes, de cómo instruimos a las personas o a las personas que se nos acercan, porque ven algo en nosotros que antes no veían. Dice la palabra
en Hebreos 5:14. Pero la comida sólida es para los maduros, para aquellos que tienen sus poderes de discernimiento entrenados por la práctica constante para distinguir el bien del mal. Yo les quiero decir que a pesar de que yo tengo ya un pequeño caminar, yo todavía le digo al Señor que me siga dando mi leche con gotero. Si me dicen en qué nivel estoy del 1 al 10, todavía no llego ni al punto 50 del número 1. Estoy aprendiendo y seguiré aprendiendo. Porque así tenemos que estar nosotros, sumisos. Porque en el momento en que nuestra altivez se levante, Dios se aparta de nosotros. Dios no soporta a los orgullosos, a los prepotentes, a los groseros, a los soberbios. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que ser humildes, porque nosotros somos hechura y semejanza de Él. Y si Dios fue humilde, nosotros tenemos que ser humildes. El que quiera ser el primero, que sea el último. Y el que quiera que le sirvan, primero que sirva. Eso no se nos va a quitar nada. Entonces, ¿cómo recibimos el discernimiento, el don? A través del Espíritu Santo. El consolador que nos fue dejado. Para que nadie diga, Jesús se fue y no quedó nadie. Porque ya sabemos que cuando los cielos se abran y suenen las trompetas, el dueño de la mies va a venir con su aventador a separar el trigo de la paja. ¿Ve? Entonces nosotros tenemos que irnos preparando, porque la siembra es mucha y los obreros son pocos. La siembra es mucha y los obreros son pocos. ¿Ve? Nosotros tenemos que ser de los pocos que hagamos la diferencia sobre los muchos. No para sentirnos orgullosos sobre otros, no, sino para hacer luz en los que hoy están en tinieblas. ¿Ve? Dice que los que tengamos el don de discernimiento espiritual debemos ser mensajeros para advertir a los creyentes en tiempos de peligro o evitar que se desvíen de las falsas enseñanzas. Tenemos que ser mensajeros. No nos dicen que tenemos que ser dueños de la empresa de mensajería. Dice que tenemos que ser mensajeros. Porque a veces queremos ser dueños de la empresa de mensajería. El dueño de la empresa de mensajería se llama Jesús. Porque nosotros le servimos a Él. Entonces tenemos que irnos dejando preparar en espíritu y verdad. No solamente en una parte y no en la otra. Y nuevamente la palabra verdad está presente. Porque esa es la que nos hará libre a través de la palabra. Y en antes hablábamos que tenemos dos vidas, la natural y la espiritual. Y regularmente nuestros ataques primero se dan en la vida espiritual cuando nos alejamos del discernimiento que tenemos que ir a buscar a través del Espíritu Santo. Cuando una situación natural se da, ya fue atacada en la parte espiritual primero. Eso viene de adentro hacia afuera. Y lo primero que ataca es el corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. En un corazón donde el Espíritu Santo no está, es terreno fértil para el enemigo. Y Dios no quiere un corazón a la mitad ni a cuarta parte, no, Dios quiere un corazón completo. Por eso hace 7 años me llevó a ese quirófano. Cuando Él me llevó a ese quirófano hace 7 años, yo tenía 3 años de decir que tenía una relación personal con Dios. Pero ahí aprendí que con Dios no se juega. Porque cuando Dios dice que vamos, tenemos que ir. Y ahí Él cambió mi corazón y me quitó lo mucho o lo poco que tenía de piedra, que yo no lo sé, pero Él sí, y me dio un corazón nuevo de carne. Yo en ese lugar, en cuidados intensivos, después de la operación, yo me acuerdo que a mi ayuda idónea Marisol le dijeron que yo estaba delirando. Porque enfrente a mi cama, lleno de tubos por todos lados y de aparatos, habían 2 señores, uno más joven que el otro. Y a esos 2 señores todos los días los visitaba una dama. Al señor mayor lo visitaba una señora mayor. Y al muchacho joven lo visitaba una muchacha joven. Y yo una vez le dije al señor encargado de intensivo, a uno de los médicos, ¿y por qué ustedes permiten que a esas personas los visiten familiares y a mí no me permiten que ni mi esposa esté 5 minutos conmigo?
Y yo vi que él se me quedó viendo y me dice, ¿de qué me está hablando? Yo sí, yo veo que todos los días llegan 2 personas a conversar con ellos. Es más, les traen libros y les leen libros. Pues le quiero decir que ahí en ese cuarto no entraba nadie. Pero yo sí veía 2 damas entrar a ese cuarto. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que hacer? Ir a vivir en la parte espiritual. Tenemos que vivir lo natural, pero que sea más en lo espiritual. Pero no con desespero, dejándonos llevar de la mano de Dios y que nos esté alimentando con ese gotero, como le decían antes. ¿Ve? Entonces les conversaba que tenemos que ser mensajeros. ¿Cómo sabemos que empezamos a tener discernimiento espiritual? En el caso mío, les estoy conversando porque cada uno de nosotros tenemos una relación personal con Dios. Y en algunas ocasiones les he comentado que si yo necesito tomarme 5 acetaminofén para un dolor de cabeza, tal vez ustedes necesiten tomarse la mitad de una. ¿Por qué? Porque la relación personal con Dios de ustedes es más en lo espiritual que en la mía. Entonces siempre tenemos que vivir nuestra relación personal con Dios. Que busquemos personas para tomarlas como referencia para un crecimiento espiritual. Aquí en varias ocasiones la dama de este ministerio nos ha dicho, ustedes nunca sabrán lo que me ha costado llegar hasta donde he llegado. Y tenemos un buen amigo mutuo que siempre nos ha dicho, muchos conocen la gloria, pero pocos conocen la historia. Vemos cuando estamos aquí, pero no sabemos cómo hemos llegado aquí. Entonces les puedo comentar cómo ha sido mi crecimiento en el discernimiento espiritual y cómo yo lo percibo ahora. A través del amor por la presencia de Dios en la atmósfera espiritual. La presencia de Dios en atmósfera espiritual. Cuando somos sensibles a la presencia de Dios, estamos en ese lugar en el que tenemos que estar. Cuando no tenemos sensibilidad de la presencia de Dios, algo está pasando en nuestro caminar. Y la presencia de Dios en nuestra vida tiene que ser todos los días, de día y de noche. Porque Dios nunca nos da la espalda. Y si Él nunca nos da la espalda, nosotros tampoco podemos darle la espalda. ¿Ve? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando nosotros empezamos a tener esas manifestaciones, que a veces lloramos, y a veces tenemos esas manifestaciones que otros no comprenden, esas personas que no nos comprenden empiezan a crear un resentimiento hacia nosotros. Nos apartan. ¿Por qué? Porque antes les conversaba que el discernimiento nos hace ver lo que las otras personas tienen y sienten por nosotros y por otras personas. Y cuando esas personas saben que alguno de nosotros ya está en esa formación, que tiene ese don que el Espíritu Santo nos ha dado, sabe que esa persona, alguno de nosotros sabe lo que ese corazón tiene contra nosotros. Entonces ya nos alejan y nos tienen de enemigo. ¿Y por qué se los puedo conversar? Porque a mí me pasó. Yo tenía personas y que de la noche a la mañana, chao pescado, bien gracias a usted. Y en antes les hablaba y les conversaba en la presencia de Dios que todos los dones que el Señor nos da no son ni para juzgar, ni para señalar, ni para condenar. Son para salvar, para ser mensajeros de las buenas nuevas, como estoy seguro alguien fue mensajero de las buenas nuevas, para que hoy nosotros estuviésemos aquí conversando en la presencia de Él, recibiendo ese discernimiento y ese desarrollo y crecimiento que tenemos que adquirir, que tenemos que buscar, que tenemos que anhelar. ¿Ve? Entonces, la presencia de Dios se da en diferentes manifestaciones. Y todos sabemos quién fue Jacob, para que veamos que hasta Dios se manifiesta con las personas que en algunas ocasiones se han comportado mal. En Génesis 32, del 1 al 2 dice, Jacob se prepara para el encuentro con Esaú. Dice, Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios.
Y dijo Jacob cuando los vio, campamento de Dios es este. Y llamó el nombre de aquel lugar Manaín. Y Manaín quiere decir reunión de dos campamentos. Como Jacob, tenemos que vivir también en ese doble campamento, en donde se dan las actividades espirituales. Donde nosotros vayamos, tiene que ir el Espíritu Santo con nosotros. Donde estemos, aquí, en Rusia, en España, donde vayamos, el Espíritu Santo tiene que ir con nosotros. Tenemos que clamarlo. Y en el discernimiento tenemos que saber cuando Él está con nosotros, en nuestras labores cotidianas. Aún en el tiempo de aflicción, el Espíritu Santo está con nosotros. Porque les quiero decir que si el Espíritu Santo no estuviese con nosotros, siendo el bálsamo consolador, ese bálsamo que nos abraza, tal vez no tuviésemos nosotros aquí alguna locura hubiésemos hecho. Pero hasta en esos momentos Él ha estado con nosotros. Ay del Señor que hubiese estado conmigo cuando tenía que haber estado. ¿Ve? Así que no nos sintamos mal si hasta en este momento no hemos alcanzado, no hemos empezado todavía a buscar ese discernimiento para que se desarrolle en nosotros. ¿Ve? Porque Dios todo lo puede, Él todo lo puede, para Él no hay nada imposible. Dice su palabra, yo soy Jehová, Dios de toda carne, dígame qué hay imposible para mí. Nosotros sí estamos limitados, pero Él no. ¿Ve? ¿Qué otra situación empezó a vivir en mí? Y antes se lo decía, para mí lo natural pasó a ser lo secundario y empecé a vivir en una atmósfera sobrenatural. ¿Por qué no sobrenatural? Porque ahí es donde el enemigo se mueve. Ahí es donde se da la guerra espiritual. Dice la palabra en Efesios que la guerra se da en lugares celestes, en atmósfera espiritual. Porque ahí es donde está la guerra espiritual. Ahí es donde se mueve la guerra de verdad. ¿Ve? Entonces, empecemos a movernos en atmósfera sobrenatural a través del discernimiento y ese desarrollar de ese discernimiento. ¿Ve? No digan nunca que yo no lo puedo. Con Dios todo lo podemos. Ahí está escrito en la palabra. Con Dios todo lo podemos. Isaías 11, del 1 al 2. Miren el discernimiento que ese hombre tenía. Y esto lo dijo él 500 años antes que naciera Jesús. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Dice temor de Jehová, a ese que tenemos que tenerle temor, amor y respeto. ¿Ve? Entonces, ¿cómo este hombre, 500 años antes, pudo decir de su boca que del linaje de David iban a ser el Salvador del mundo? Y cómo Dios entrelaza todas las cosas. Y hoy les quiero compartir algo que esta mañana y ya no lo tenía, pero me llegó. Y le hablaba que Dios todo lo puede cambiar, aunque hayamos estado en un camino de equivocación como fue el mío. Entonces vamos a ver cómo llegó David. Dice que el padre de Bus, el que se casó con Ruth, la moabita, que le dijo a Noemí, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. El papá de él se llamaba Salmón y la mamá se llamaba Rahab. Y todos saben quién es Rahab, ¿verdad? La ramera que cuidó a los espías. Y resulta que de Bus y de Ruth nació un hijo que se llamó Obed. Y Obed fue el padre de Isaí.
Y ya sabemos que Isaí fue el padre del rey David. Y del rey David nació Salomón. ¿Ves? Y todos sabemos que Jehová hizo un pacto con David. Y el pacto fue que de él saldría un linaje y de la tribu de Judá. Entonces mire cómo de una mujer que había tenido una vida no correcta, Dios hizo una obra maravillosa y trajo el linaje del Salvador del mundo. Por eso dice la palabra, que de lo vil y lo menospreciado del mundo, Dios hará una obra maravillosa para avergonzar a los soberbios. Entonces no nos sintamos menospreciados por nadie, porque Dios nos ama. Y con que Dios nos ame, les quiero decir que no quiere decir que tu esposo y tu esposa va a sobrar, pero ya estamos llenos. Porque dice la palabra que hasta que sobreabunde, Dios nos ama. Entonces, ¿en qué entendimiento, razonamiento natural humano de una mujer ramera viene el linaje del Salvador del mundo? Tremendo. Entonces, eso hay que discernirlo, no en la parte natural, en la parte espiritual. Porque ahí les decían antes que es donde se mueve y se hace la guerra. ¿Qué otra situación yo sé que el Señor me estaba preparando? Yo se los comparto para que no cometan el error que mi padre cometió conmigo. Cuando tengamos un nieto, un niño pequeño, y ese niño empiece a hablarnos, mamá, ¿sabes que vi un ángel? No le digas, estás loco. Escúchelo, atiéndalo, póngale atención. Porque ahí es donde entonces empezamos a menospreciar la obra de Dios en ese niño. Tal vez a muchos de nosotros, nuestros padres nos dieron esa misma frase que me dieron a mí. Yo veía cosas que mis hermanos no veían. Yo vi cuando mi abuela falleció, mi abuela entró a mi cuarto y caminó frente a mi cama y se me quedó viendo y se sonrió. Y yo he visto tantas cosas y siendo niño. Y yo me acuerdo cuando el teléfono sonó. Y yo dije, mi abuela se murió. Y efectivamente la noticia era para decir que mi abuela se había muerto. Y así como he visto esa manifestación, he visto manifestaciones muy tenebrosas. Pero de eso no hay que tener temor, porque Dios vive en nosotros. ¿Ve? Entonces, cuando un niño nuestro, un nieto nuestro, escuchémosle decir esas palabras, esa frase, pongámosle atención. ¿Quieren confirmación? Jeremías 1, el 7. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y a todo lo que te mande irás. Entonces pongámosle atención a los niños, porque los niños son inocentes. Todos nosotros fuimos niños en algún momento, y estoy seguro que éramos inocentes. No salten en la cama que te vas a caer, y brincamos en la cama, porque no sabíamos lo que era darnos un golpe o caernos de la cama. Entonces pongámosle atención a nuestros niños, a nuestros nietos. ¿Ves? Hablemosles de Dios, hablemosles de la palabra, hablemosles del discernimiento. Para que ese discernimiento espiritual él lo lleve exponencialmente a la matemática, a la física, a la química. Porque como les convertaba en antes, vivimos en dos mundos, el natural y el espiritual. Pero al final, a pesar de que yo me mueva más en lo sobrenatural, lo natural es complemento también. ¿Ves? Antes les compartía, tenemos que saber qué hay detrás de las palabras. Me acuerdo que hace años yo tuve que llevarle una mensajería de mi ayuda idónea a un lugar. Y cuando regresé le dije a mi esposa, esa señora que trabaja en esa oficina les está robando. Así mismo. Y era la primera vez que yo vi a esa dama. Pero yo vi lo que esa dama tenía. Y mi esposa es testigo. Yo regresé y se lo dije.
esa señora que está en ese puesto les está robando. Y efectivamente, la señora estaba peñicando los billetes, estaba agarrando la plata. Pero que es difícil, ¿no? Cuando tú conversas con una persona que no tiene la madurez espiritual, como es el caso de todos nosotros aquí presentes, de una vez te van a marinar. Y tenemos que tener cuidado también con quién compartimos esas expresiones. ¿Ves? Porque no todo el mundo está preparado para eso. Entonces tenemos que tener la capacidad de saber qué hay detrás de cada palabra, qué hay detrás de cada invitación. Ah, ¿sabes que hoy me acordé de ti y decidí llamarte para que nos tomásemos un café? Señor, yo te pido que tú me confirmes si ese café viene de ti o no viene de ti. Y eso no quiere decir que vamos a estar apartándonos a todo el mundo, no. Hay una palabra que ahora mismo no me acuerdo cuál es, pero dice, a los tales apártalos, pero no los tengas como tus enemigos. Ahí está escrito, ahora mismo no me acuerdo dónde está, pero dice así. A los tales apártalos, pero no los tengas como tus enemigos. Al contrario, ora por ellos. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, orar por ellos. Cuando empezamos a andar con personas que no andan en el camino de la palabra, vamos a hacer como dice la palabra. Y sin miramiento, porque todos tenemos, yo tengo que hablar como el Señor me lo ha puesto en el corazón ahora mismo. No todo el mundo va a ser salvo. Y ustedes saben que así es. Porque en el capítulo 22, el versículo 12 del Apocalipsis dice, yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Y a cada uno le daré de acuerdo a su obra. Y más adelante dice, ni los mentirosos, ni los idólatras, ni los asesinos, ni los esto y esto y esto, y los que practiquen y hacen mentira, entrarán al banquete de la segunda Jerusalén. Y hay otra que dice, cuando los cielos se abran y las trompetas suenen, los primeros en despertar serán los que están dormidos, y los que estén despiertos lo verán. Y entonces será el llamamiento para rendir cuentas. ¿Ve? Entonces, cuando esas situaciones se nos den, hay que ir a la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra es verdadera y nos hará libres. Dice Lucas 8:17. Pues no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto, ni secreto que no haya de ser conocido y salga a la luz. Para Dios nada está oculto. Y si nosotros tenemos el discernimiento y lo tenemos en el desarrollo y buscamos la verdad y vivimos por la palabra, todo nos será revelado. Todo nos será revelado. Entonces, ¿cómo yo me he mantenido en este desarrollo del discernimiento? Primero, reconozco a Dios como mi único Señor, Dios, Rey y Salvador. Lo primero que hay en mi vida y mi corazón es Dios. A pesar de que tengo 2 hijos prestados, a pesar de que tengo una esposa, lo primero en mi vida es Dios, y yo estoy seguro que lo primero en la vida de ellos 3 es Dios. Si Dios no está de primero en tu vida, es por gusto lo que venga de la parte de abajo. ¿Qué dice la visión de nosotros? Lo primero que tenemos arriba, ¿qué es? Dios. Y dice que el que no está con Dios está contra él. Lo segundo, les comentaba, a interpretar cuando alguien me invita, cuando alguien me dice algo. Hay que interpretar el por qué, causa, motivo o razón, sin menospreciar a nadie. Elegir. ¿Qué tengo que elegir? ¿En el mundo natural o en el mundo espiritual? ¿Qué tengo que elegir? Entre Dios y el mundo. Lo natural es el mundo, lo espiritual es Dios. Tengo que elegir entre los dos. Y ya yo elegí a Dios. Constantemente ayuno.
El ayuno, que quiere decir que hay que morir a la carne. Para eso es el ayuno. Para que la carne muere y el espíritu se levante. El ayuno no es para pasar hambre. El ayuno es para que la carne muera y el espíritu se levante. Por eso Dios vivía en ayuno, siendo Jesús. Por eso se fue 40 días, 40 noches. Y cuando regresó fue tentado por 3 ocasiones. Por eso el ayuno de Daniel. Y cuando se presentaron los que comían todos los días y se presentó él estaba más lozano que los otros. El ayuno nos hace discernir la palabra en el mundo espiritual. El ayuno nos hace que no nos durmamos cuando estamos leyendo la palabra. ¿Por qué? Porque el espíritu está despierto. Aunque yo me acueste en la cama, como me acostaban, no habían pasado 2 minutos y tenía la Biblia tirada en la cara y amanecía con la Biblia revolcada. El espíritu, cuando está despierto, que es siempre, tú no te duermes. Al contrario, brincas, te llenas de gozo, saltas, te ríes. El corazón te late como si tuvieras taquicardia. Porque tu espíritu está en constante crecimiento. Crecimiento quiere decir hacia arriba, no hacia abajo. Y siempre vamos a encontrar a Dios arriba, no abajo, en el monte alto. La oración. Todos sabemos que la oración es la sustancia del espíritu. O sea que si nuestro espíritu tiene que estar fortalecido, tenemos que vivir en oración. Y la oración es un encuentro personal con Dios, un conversar con Dios. Ahí sentadito, donde estamos, donde es nuestro lugar que nos gusta, ahí, la oración con Dios, un conversar con Él. Decisión. Hay que mantenerse firme en lo que hemos pactado con Dios. Si yo pacté con Dios aquí me tengo que quedar. Esa es una decisión que yo tomé. Que a mí nadie me dijo, Celedonio, no. Esa fue una decisión que yo tomé por mi propia voluntad. Porque antes les conversaba. Él no va a pedirle cuenta a Marisol de lo que yo hice. No, él me va a pedir cuenta a mí de lo que yo hice. Celedonio, te di esta siembra y no me regresaste nada. Yo esperaba 5 de regreso. Entonces, es una decisión que tenemos que tomar. Los planes, en antes les conversaba. Ya yo no vivo por mis planes, yo vivo por los planes de Él en mí. Cuando le entregamos nuestros planes, Dios todo lo levanta. Dios todo lo corrige. ¿Cuántos planes yo no hice, como les conversaba antes? ¿Cuántos presupuestos yo no hice? Y ninguno dio fruto como ahora. Acción. Tenemos que ser como el átomo. Acción quiere decir movilidad. No es solamente leer la palabra, estar en ayuno, estar en oración. Tenemos que estar en constante movilidad. Y el accionar no está ligado con el pensamiento, porque cuando tú estás pensando, tú regularmente estás tranquilo. Pero cuando tú estás en un accionar, tú estás en movimiento, en un caminar. Entonces el pensamiento y la acción está aunado uno con el otro. Yo estoy pensando, pero tengo que actuar. ¿Por qué? Porque si la fe sin obra es fe muerta. Entonces todo se va entrelazando una cosa con la otra en el discernimiento, en el discernir, en el crecimiento. Obediencia. Ya yo dejé ese terco. Ya yo me puse a la voluntad del Señor. Hay que ser obediente. Y eso es difícil, por lo menos en el caso mío, me fue difícil serle obediente a Dios. Porque yo no quería morir al yo. Yo siempre quería decir, ese fui yo. Yo fui. No. Siempre ha sido Él. Yo fui porque tenía suerte. No. Tal vez yo fui porque Él tuvo misericordia de mí en ese momento. Pero no fue porque yo lo hice. Entonces tenemos que vivir en obediencia. Deuteronomio
Nada más hay 15 bendiciones para los obedientes y hay 53 reprimendas para los desobedientes. La primera, en obediencia, será bendecido al salir y al entrar. Tu granero rebosarán de mosto. Tu rebaño crecerá. Desobediencia. Pondré el techo de bronce y piso de hierro y tus oraciones no saldrán de donde estés. Estaba dura. Entonces, obediencia. Tenemos que ser obedientes a Dios. Sin hacer acepción de personas, tenemos que reunirnos con personas que seamos yugos iguales. Sin menospreciar a nadie, tenemos que ser yugos iguales para que las cargas sean equitativas. Porque cuando estamos reunidos con personas de yugos desiguales, hay alguien que va a terminar cargándolo todo siempre y es el que está en el camino de Dios. Y Dios dice, dame tus cargas y te daré las mías que son más ligeras. Pero Dios me está diciendo, dame tus cargas, no me estés dando las cargas de que estás agarrando de otros. Porque las de otros que me las den él a mí, pero no me las traigas tú. Y son dos cosas diferentes. Al que le conversemos a una persona para ayudarla en la palabra, en el crecimiento espiritual, a agarrar las cargas de esa persona. Porque si yo agarro la carga de esa persona, yo le estoy restringiendo a esa persona su crecimiento espiritual con Dios. Porque lo estoy acostumbrando a darle el pescado, pero no lo estoy acostumbrando a darle la caña para que él mismo pesque. Si yo sé nadar, yo le voy a decir a ustedes siempre, vámonos a nadar un poquito más adentro, ¿eh? Yo no los voy a convidar a ustedes que naden en la orilla. No. Dice la palabra, boga mar adentro, porque allá adentro está la pesca grande. Cuando tú bogas mar adentro y nadas, tu espalda se ejercita, tus músculos se ejercitan. Entonces, ¿hasta dónde tengo que llegar? Que no sea como aquel sentir que me puso, ¿eres escalador o eres senderista? El escalador siempre va hacia las alturas. El que le gusta andar por senderos siempre está abajo. Y nuestro día a día tiene que ser de crecimiento. El discernimiento tiene que ser de crecimiento en lo espiritual. Porque si no, nos vamos a quedar aquí. Y los otros van a ir y nosotros nos vamos a quedar aquí. Y el que tenga una situación transitoria, Señor, pongo en el corazón a quién yo puedo recurrir. Oye, si este hombre buscó y recurrió a Rahab y de ahí salió el linaje de Jesús, Dios te va a poner tal vez una locura, como a mí me ha pasado. Llama a fulano. ¿Qué? Tremendo. Y yo he llamado. Y resulta que esa persona tiene la palabra que yo estoy necesitando. Entonces, busquemos personas que nos hablen lo que tenemos que recibir, no lo que yo quiero que me digan, que son dos cosas diferentes. Cuando usted empieza a hablar lo que el Señor le pone en su corazón, usted está salvando a la persona que se lo está diciendo. Porque esa palabra no es para mí, es para esa persona. Y a veces queremos adornar la palabra y eso no es lo que Dios está buscando. Dios está buscando que esa palabra que nos dio remezca ese árbol y que las hojas secas se caigan para que entonces venga el reverdecer del discernimiento en esa persona. Es como una planta que está bajo de un árbol frondoso y esa planta no recibe el sol. ¿Por qué? Porque yo soy el árbol frondoso y la tengo ya tapada y no recibe el sol. Ah, no, yo la estoy cuidando. Pero resulta que ese no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es que esa planta también sea quitada de mi sombra y puesta aparte para que reciba ese sol que ya yo estoy soportando y que esa persona también va a soportar. Porque Dios nos prepara. Porque si no estamos preparados, a la primera guerra salimos corriendo. Tenemos que dejarnos preparar por Dios. Y Dios usa instrumentos como la dama a la que le dio este ministerio.
Una dama que ha guerreado en todos los campos habidos y por haber y sigue y seguirá. ¿Por qué? Porque ella hizo aquí un pacto, ese de ella con Dios. Así como cada uno de nosotros tenemos uno. Y llegará a las naciones. Y llegaremos a las naciones. Porque así se mueve el discernimiento. Como el Espíritu Santo. Yo espero, por el amor de Dios en mi corazón, no, yo no espero nada. Yo he sentido y siento que la vida natural de ustedes va a cambiar a partir de ya. Porque lo sobrenatural del discernimiento ha llevado a sus corazones, ha llegado a sus vidas. En el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, que es el nombre que tiene poder. Dios me la bendiga. Amén. Gracias, Celedonio. Gracias por ese compartir. Yo creo que todos hemos recibido de esa palabra. Y ahora damos la oportunidad a quienes tengan algún comentario, alguna pregunta. Pues los micrófonos son suyos. Gisela, ¿vas a preguntar algo? Bueno, ya que insiste, don Celedonio, usted dice que cuando se ayuna no debemos sentir hambre, pero bueno, no, es ese puntito como que te jala el estómago en el tiempo de ayuno. Yo sí tengo que sostenerme con la mano y yo, bueno, Señor, recuerda que estoy en ayuno. Ayúdeme a continuar con él para honrarle. Usted sabe nuestro pacto. Y se me quita al instante. Y ya, bueno, ya luego de eso lo olvido. Pero me llamó la atención que usted dice que, pero yo sé, hay como un pitito que a mí me ha pasado. Y entonces ahora que usted me dijo que no se sentía hambre. A ver qué se tratará eso entonces. Si se puede explicar. El ayuno es un tiempo de preparación. ¿Ves? Y cuando nosotros nos ponemos en un ayuno, nosotros tenemos que desprender de nuestra mente natural el desayuno, el almuerzo y la cena. Y tengo que meter en mi corazón, en el mundo sobrenatural de la palabra, que el Señor va a fortalecer mi espíritu. Porque si yo sigo pensando que mi ayuno es hasta la 1 de la tarde y veo que son las 12, es mi tiempo de almuerzo, ¿qué me estaría comiendo a esta hora? Porque entonces está lo sobrenatural sobre lo espiritual. Y nosotros no podemos permitir que lo natural esté sobre lo espiritual. Usted desconecte, quítese el reloj, no mire el reloj. O sea, yo quisiera contestarle algo más a Gisela al respecto, Celedonio. Gisela, quiero hacer varios comentarios de la intervención de Celedonio porque me gustaría que entendiéramos todos que el discernimiento debe ser algo que fluya naturalmente. No debe haber restricciones religiosas en medio de lo que uno va a experimentar en el área espiritual. Con respecto a lo tuyo, Gisela, te puedo decir que hay algo que se tiene que quebrar en tu ayuno, algo que tiene que romperse en tu ayuno. Entonces, como tú empiezas a poner tu mano en el lugar donde estás sintiendo incomodidad, el Señor se da cuenta que no estás preparada para poder recibir la dirección necesaria para que eso se vaya de ti en ese instante. Entonces, para mí, la próxima vez que te suceda lo que estás experimentando, sigue. Es más bien
dile al Señor que te muestre lo que realmente tiene que ser soltado dentro de ti para que haya realmente la bendición que Dios te quiere dar. Entonces eso te va a ayudar a crecer en el ayuno y en la oración, porque va a provocar que esa barrera, ese impedimento que está provocando que se detenga el proceso de avance, pueda ser liberado en el nombre de Jesús. Tienes que experimentarlo. Yo lo suspendo, siento, no, ni siquiera es malestar, sino como la sensación de hambre. No, y yo ya sé que no se me quita. suspendes. Ah, No ok, ok. sé que no lo suspende. Yo entendí que no lo suspendías. Pero esa situación de hambre tiene un porqué, es lo que yo te estoy diciendo. Y eso es lo que tiene que salir a la luz para que esa hambre sea tomada por Cristo y no tengas tú ninguna sensación de que tienes algo que te impide avanzar en ese momento, que sea más fluido, más libre, más tranquilo. Hazlo así para que tú veas cómo la próxima vez vas a experimentar algo diferente y más poderoso. Es lo que te quiero decir. Decir algo como, toma Cristo esta inquietud y revélame realmente qué es lo que yo no estoy viendo. Más o menos algo así es lo que... Acuérdate que tenemos Jeremías 33:3, que es, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré aquellas cosas ocultas que tú no conoces. Si clamas de esa manera, Dios te va a responder y te va a dar en tu mente y en tu corazón la respuesta que necesitas para romper ese impedimento que te hace avanzar. Porque el ayuno rompe, quiebra ligaduras, y hay una ligadura ahí que necesita ser quebrada para que tú puedas experimentar más avance espiritual en el área en la cual quieres avanzar. ¿Ves? Entonces, miren, gracias, Celedonio. Gracias, excelente, gracias a ambos. Gracias por tu participación, Celedonio, pero yo quisiera acotar varias cosas, porque si yo hubiera oído la charla tuya hace tiempo, yo me hubiera puesto eléctrica y me hubiera sentido incómoda, porque son demasiadas reglas y yo me voy a la palabra de Dios y yo veo, por ejemplo, Abraham salió de tierra de Ur de los Caldeos. Él no tenía idea ni siquiera de cómo pensaban los hebreos, porque no era hebreo, y fue el padre de la fe. Y pudo hablar con Dios directamente en discernimiento, porque tenían una clave y era su corazón dispuesto para Dios. Entonces, adicionalmente a eso, Moisés creció, sí es cierto que fue escogido desde el vientre de su madre, pero él creció en Egipto, donde no había nada en ese momento que le pudiera decir a él espiritualmente el discernimiento, o sea, y apareció una zarza ardiendo y él entendió que era un llamado que tenía de parte de Dios. Y el discernimiento de él era sencillo. Era algo que no era trabajado tan poderosamente que el Señor no lo escuchara. Entonces, eso me hace pensar, yo te quiero preguntar a ti mismo, Celedonio, ¿cuál es la diferencia entre discernimiento y adivinación? Pero dímelo cortito para poder seguir desarrollando y que otros pregunten. Como le decía, el discernimiento es espiritual. La adivinación no viene del espíritu. Sí, pero se da también en algunos momentos como se disfraza
de discernimiento, la adivinación. Por eso Hay que hay una tener parte, cuidado. por eso hay una parte donde decía que hasta Satanás disfraza la verdad como si fuera verdad, pero no es verdad. Entonces, para eso tenemos que estar despiertos en el discernimiento, y por eso le conversaba de que todo empieza en el corazón. ¿Ves? Si mi Sí, corazón no está o dispuesto sea, a escuchar la voz de Dios y a seguir los lineamientos de Dios, lamentablemente yo no voy a poder seguir en lo que yo tengo que seguir para con Dios. o sea, tenemos que entender algo, Celedonio, y es que todos debemos tener un equilibrio, un balance en la vida de nosotros, porque tú mismo lo dices, tú no sabes hacia dónde Dios te lleva, ni con quién te vas a reunir, ni con quién te vas a encontrar. Entonces uno tiene que tener la capacidad en el nombre de Jesús de tener la habilidad de poder caminar por donde Dios te diga, cuidándote y creyendo que de forma sencilla lo vamos a lograr en ese momento. Entonces, yo quisiera acotar varias cosas, por lo menos lo que realmente, la importancia de el discernimiento en la vida de una persona que busca encontrar el camino para respuesta de Dios. Sabiamente, Celedonio dijo que el Espíritu Santo tiene que ver en eso. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a Dios, recordemos que somos un solo espíritu con Él, porque Él se une a nuestro espíritu. Pero ese espíritu no hace nada si nosotros no aprendemos a saber cómo piensa Dios, cómo lo quiere Dios, cómo quiere llevarnos, cómo quiere que lo entendamos, cómo quiere que lo vivamos, cómo quiere que en algún momento determinado sepamos movernos en la libertad para poder accionar. Entonces, hay un don que es el discernimiento, lo dijo Celedonio, el don del discernimiento. El don del discernimiento me permite a mí tener la voz de Dios en mi vida para poderla entender. Si nos vamos a la palabra de Dios, Samuel no entendió y no discernió inmediatamente que Dios lo estaba llamando. Él oía una voz y corría y corría y corría, se iba a donde el sacerdote del templo donde él estaba y le decía, no, yo no te he llamado. Y se iba y volvía de nuevo y se iba. A la tercera vez el sacerdote le dijo, quédate tranquilo, solo dile al Señor que tú estás dispuesto a recibirlo y Él va a provocar que tú puedas tener conexión con Él. Y fue un discernimiento sencillo. No, Samuel era un muchacho joven en ese momento y lo pudo manejar perfectamente, porque es Dios el que pone las pautas, es Dios el que pone el camino de cómo Él quiere que discernamos, cómo Él quiere que podamos entender aquellas cosas que Él quiere hacer brillar en nuestra vida. Esa es la bendición de tener el discernimiento de parte de Dios. Y si nos vamos de nuevo a la palabra, recordamos que en algún momento una mujer que adivinaba en Hechos de los Apóstoles está ese pasaje, creo que en el Hechos 19 decía, la mujer decía, este hombre es un hombre que habla de Dios, o sea, ella en adivinanza quería manejarse de tal manera que pudiera favorecerse ella con respecto a lo que hacía Pablo. Pero ¿qué pasa? Pablo discernió y se dio cuenta que eso era un lobo vestido de oveja. Y para mí lo más importante desde que yo he logrado
manejar el discernimiento mejor en mi vida es probar si todos los espíritus son de Dios o no son de Dios. Es correcto. Porque esa es la clave. Tú lo dijiste, pero la clave tiene que ser que en mi sencillez, en mi ingenuidad, el Señor haga que Él se desarrolle de tal manera que yo, donde Él me lleve, yo voy a estar. Si necesito estar dentro de un ambiente donde hay personas hostiles, yo voy a estar ahí, porque Dios me va a proteger, me va a cuidar en ese campo de batalla y voy a salir bien librada en el nombre de Jesús. Entonces, eso es lo importante del discernimiento. Y, o sea, cómo lograr, porque el Espíritu Santo sí es cierto que nos va llenando, va provocando que nuestro espíritu se llene en la medida en que yo busque que el Señor desarrolle más mis habilidades espirituales. Pero yo estoy en un mundo donde yo tengo que compartir con el resto de las personas. O sea, en un momento determinado, Dios me guarda a mí porque me dice las personas que me rodean, quiénes son. Él me enfoca, y yo creo que en un discernimiento lo más importante son los sentidos que Él va habilitando en mi vida para que yo pueda, con los códigos del Espíritu Santo, discernir lo que yo necesito entender en el proceso del discernimiento para poder desarrollar más mis habilidades en el Señor, porque el discernimiento tiene que ver con los sentidos. Y miren, yo me pongo a ver porque yo quiero buscar en la sencillez de Dios lo más hermoso que es lo que Él nos puede dar, porque realmente esa es la clave, que yo no asuste a la gente en las cosas que yo tengo que hacer. Y parte del problema de que la gente no discierna en este momento es que hay mucha religiosidad, o sea, no hay ese enfoque de que el Señor debe fluir, fluir, fluir. Y entonces queremos practicar las normas y las cosas al pie de la letra, y eso puede confundir en el nombre de Jesús. Yo les voy a decir, cuando yo empecé en los caminos del Señor, yo decía lo que yo recibía de Dios. Eso tal vez no tenía el discernimiento completo que hoy puede tener, pero yo de lo que yo aprendía, yo transmitía a otros, a otras personas, les decía, haz tal cosa, y las personas se desarrollaban automáticamente de una manera en la cual podían avanzar sin necesidad de sentir que había que imponer demasiadas reglas. Es lo que yo quisiera que entendiéramos en esta noche, que es el fluir de Dios a través del Espíritu Santo, lo que yo necesito. ¿Y cómo lo voy a lograr? Reconociendo la voz de Dios, que es lo que va a ser la luz que va a guiar mi senda. El cómo oír la voz de Dios, cómo entender quién es el Espíritu Santo, cómo entender quién es Jesús. Esa es la clave para poder tener un discernimiento y poder avanzar en el nombre de Jesús. Volvamos a la historia de los hombres y ustedes se van a dar cuenta que eran hombres que no eran hombres de palabras extraordinarias ni nada, pero eran hombres tocados por Dios y llevados a un poder de Dios porque seguían la dirección que tenían que seguir y sabían lo que tenían que hacer. Entonces, por favor, Maribel, necesito que si hay preguntas, pregunten antes de seguir, porque está muy bueno el tema. Buenísimo. Está muy importante para poder desarrollar lo que Dios quiere en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, yo no sé si hay preguntas para Celedonio. Sí, Fátima, adelante. Gracias, Lourdes. Buenas tardes. Bueno, yo tengo dos preguntas. La primera, ¿premonición, adivinación son iguales?
cuando usted habló de que un niño que si recibe esos mensajes, recibió el mensaje de que su abuela se había muerto y todo eso, ¿eso es premonición o eso es discernimiento? Para mí eso es premonición, no discernimiento. Ajá, ok. ¿Y es lo mismo adivinación y premonición? No exactamente, no es lo mismo. Ok. Porque premonición puede ser a través de espíritus de muerte, espiritismo, y la adivinación puede ser las emociones mezcladas con los conocimientos de Dios para llevarlo a un punto donde me favorezca a mí y yo pueda provocar en gente que me siga, pero no necesariamente lo están haciendo de forma correcta. Ok, y cuando usted dijo, Gloricel, acerca del ayuno, dijo sin restricciones religiosas, ¿a qué se refiere? Cuando Para yo ser digo, más claros, o sea, ejemplos más o menos. o sea, cuando yo digo ayuno, yo me voy a la palabra de Dios donde dice que el ayuno no es dejar de comer. O sea, no es quedarse con hambre. O sea, eso es lo que yo he leído en Isaías 58, que no es dejar de comer lo que me va a hacer un ayuno agradable a Dios. Es mis acciones, mi forma de actuar, mi manera de comportarme lo que va a hacer. Por eso que yo automáticamente cuando dijo esta Gisela que ella le daba hambre, yo enseguida me di cuenta, ahí hay un espíritu que tiene que ser destruido o desarraigado de ella para que ella no tenga el hambre, porque eso no es parte del proceso del ayuno. El ayuno es romper ligaduras en conocimientos, o sea, limitaciones de visión que me impide a mí avanzar en un nivel en el cual yo pueda recibir de Dios más dirección y más revelación en el nombre de Jesús. No sé si te he contestado tu inquietud. No sé si Celedonio quiere ampliar algo más en ese sentido. A ver, yo me propongo esta noche hacer un ayuno mañana a partir de las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y a las 5 de la mañana me como 2 tortillas, 2 carimañolas, 4 hojaldres, 2 tazas de café, 2 bistecs encebollados. ¿Qué ayuno estoy haciendo? A las 6:01 de la tarde, entonces me como 2 platos de sancocho, medio pollo. ¿Qué ayuno estoy haciendo? No aguanté hambre, porque antes de empezar el ayuno, le metí comida a mi cuerpo físico. Y esa comida que yo me comí, que representa tal vez el almuerzo o parte de la cena, me satisfizo todo el día. Y la idea no es esa. La idea es que la carne se quebrante para que se levante el espíritu y que fluya el Espíritu Santo. Y como bien dice Gloricel, no es pasar hambre, es desprendernos de aquello que nos ata. Que nos ata. Si me gusta el chocolate, si me gusta ver una película que no es correcta, si me gusta ir a hacer compra, hay que buscar un ayuno que de verdad, por lo menos en el caso mío, si yo lo voy a hacer, que a mí me cueste, pues. Pero si voy a comer, como acabo de decirlo, para mí eso no es un ayuno. ¿Ves? Tiene Porque que lo que ser estoy algo haciendo que es... rompa la ligadura del alma. Es correcto, es correcto. La palabra. Uh-huh. Que aflija mi alma, que yo pueda experimentar necesidad en un momento determinado, pero sigo avanzando porque Dios me da la fuerza para poder sostenerme en medio de ese ayuno. Eso es lo que significa. Miren, el discernimiento se mezcla muchas veces con cosas que no son de Dios. Por eso es importante cuando uno tiene una relación personal con Dios, uno sepa realmente, eso también lo dijo Celedonio, entender que hay cosas del hombre viejo que tienen que desaparecer en nuestra vida para lograr que las cosas mejoren en nuestro entorno y que pueda yo avanzar en el nombre de Jesús, porque primero que nada, cuando me dicen tengo que probar si los espíritus son de Dios o no, yo no es que yo me voy a ir a la parte espiritual solamente para ver fantasmas, para ver espíritus inmundos. No.
Los mismos seres humanos tienen situaciones que provocan en la vida de ellos situaciones que no son favorables, y el Señor te ayuda poco a poco a percibir que hay algo inquietante en una persona determinada, que uno tiene que tener cuidado con esa persona, y no es para lastimar a esa persona, sino para favorecerla, porque yo he experimentado en el Señor que cuando yo tengo revelaciones de alguna situación de una persona, no necesariamente es porque tengo que alejarme, no, tengo que ayudar, tengo que permitir que esa persona pueda ver lo que no puede entender en ese momento. Entonces el discernimiento me ayuda a mí de parte de Dios y por medio del Espíritu Santo a lograr darle una dirección clara a esa persona de cómo cambiar lo que tiene que cambiar en el nombre de Jesús. Entonces, a veces uno ve gente que dice, no, porque, miren, una de las cosas que yo me incomodan, porque tengo que decirlo, es cuando una persona dice, Dios me habló. Eso me incomoda a mí. ¿Por qué me incomoda? Porque si hay una persona que está en crecimiento, si es una persona que quiere conocer a Dios, que quiere acercarse más a Dios y escucha a Dios me habló, va a querer imitar lo que la otra persona está haciendo. Entonces no va a desarrollar sus propias habilidades en Cristo, porque va a tener situaciones erróneas en la cual está desviando su entorno real de lo que tiene que aprender, porque está imitando o porque quiere desarrollarlo en base a lo que mentalmente piensa. Y ahí el Espíritu Santo no permite que haya discernimiento, porque el discernimiento es un don específicamente para la fe. O sea, ejercita la fe, el discernimiento, porque está dentro de los dones que son para trabajar, los dones que son para desarrollar más allá de lo normal el hombre o la mujer que recibe dones de parte de Dios. Entonces, eso uno tiene que, y la forma de discernirlo es teniendo en Cristo la facilidad para poder entender lo que tengo que recibir de parte de Dios. Eso no es una cosa que se adquiere de la noche a la mañana, ni es por cosas escritas, no. Es dependiendo de mi comunión con el Espíritu Santo. Esa es la clave, porque Jesús dijo, yo voy a dejarles un consolador. Para mí un consolador es aquel que me va a enseñar lo que Jesús quiere que yo aprenda para lograr poder avanzar y lograr. Imagínense, por ejemplo, hablan que José tenía, podía entender los secretos de Dios. O sea, eso es para mí un discernimiento a un alto nivel, porque él podía experimentar cosas en el discernimiento de Dios, donde él profetizaba lo que iba a suceder. Y eso no es cualquier persona, porque uno tiene que entender a veces que hay profecías que son obstaculizadas por el demonio para que tú quedes mal delante de la gente. Entonces él lo bloquea, él le pone una barrera para desajustarte a ti e impedir que vayas avanzando en ese sentimiento o en esa situación. Entonces, para mí es importantísimo, una de las cosas que a mí me han ayudado en el discernimiento es no dejarme adular por nadie.
yo automáticamente lo que diga la persona o si es bueno o malo, yo me desconecto. Es como que el chip de mi mente no escucha esa tontería, porque en la tontería es donde muchas veces cae una persona determinada, porque quiere usar su intelecto humano con la mezcla del espiritual, y eso provoca como si hubiera un cortocircuito donde no hay ni uno ni el otro. Por eso dice de doble ánimo, por eso dice que como las olas del mar que se recogen, que se van, porque hay un espíritu de error en esa situación. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y eso, este tema me ha dado la inquietud para desarrollarlo un poco más fuerte. Así que no se preocupen que lo que no han recibido hoy vamos a desarrollarlo tal vez en 3 o 4 puntos seguidos para que puedan en octubre recoger muchas de las inquietudes que puedan quedar en este momento. Maribel. Gracias. Por eso el compartir, que les decía que llegamos a un lugar y alguien dice, Celedonio, tú eres el que vas a hacer la oración. Celedonio, tú eres el que va a ser el maestro de ceremonia. Todas esas adulaciones, si no las sabemos discernir, nos vamos a la carne. Pero Celedonio, ahí yo difiero un poquito, porque mira, mi opinión, por ejemplo, yo llamo a Marisol, por decir algo, no hay maestra de ceremonia, y yo le digo, oye Mari, tú puedes ser la maestra de ceremonia, y tú puedes invitar a alguien a ser la maestra de ceremonia. Si la persona, yo pienso que no se siente preparada o tiene ya una actividad, dice, bueno, no voy a poder porque tengo algo, pero tú tienes que tener el discernimiento para entender o para recibir que esa necesidad que hay de tu servicio, ¿verdad? Al Señor lo puedas prestar. Es lo que yo pienso. Pero Enan te comentaba de que todos aquí trabajamos y caminamos por el mismo yugo. Nosotros no somos yugos desiguales unos contra otros. Ajá. Pero cuando una persona que yo no conozco y llego imagínate que me inviten a un evento de una iglesia X. Ya. Y yo por primera vez llego y me dicen, ¿usted qué va a hacer? Yo tengo que preguntarme en mi parte espiritual, ¿y por qué yo? Porque esa es la vanagloria que daña la carne. Yo estoy de acuerdo con Celedonio, okay. O sea, ya entendí, cuando no es tu área, ya entendí, ya, ahora sí, ya lo entendí. Eso es importante entenderlo. Y lo otro es que, mira, sí, yo entiendo lo que tú quieres decir, que uno no debe, sabes, como unirse con personas que sean yugos desigual, ¿no? Pero, ejemplo, si yo tengo una actividad de mi oficina y es imperante que yo vaya, las personas de mi oficina sí son colegas, son jefes o lo que sea, yo no puedo dejar de ir, pero claro, yo tengo que llevar mi estandarte, mi espíritu, sabe cómo debe comportarse. No que yo me voy a subir a bailar en las mesas y a emborracharme y a... Me explico, pero yo creo que seguimos siendo seres humanos y que tenemos que seguirnos relacionando con las personas, aun que sean yugos desiguales, porque la luz la llevo yo a donde yo vaya. Y si Jesús y su espíritu mora en mí, donde yo vaya, yo debo ser luz, pero no privarme de ir porque bueno, voy a una cena de mi oficina y como ellos no son cristianos, es más, y muchas veces ni siquiera creen en Dios. Entonces, yo tengo que ir con esa cobertura, es mi pensar, que donde yo voy, yo soy luz, porque tengo a Jesús en mí. En esa situación tienes razón, Maribel, perdón, que somos luz en medio de las tinieblas, pero los excesos son malos. Si la persona
que está interactuando con personas que no tienen la misma capacidad para poder entender lo importante que es Dios en su vida, esa persona se va a desviar porque no tiene el carácter suficiente para decir no cuando tiene que decir no, porque se deja llevar por los impulsos de las demás personas y no permite que en los excesos ella no caiga. Así que esa parte hay que tener cuidado porque Así es. depende del crecimiento y de la estabilidad emocional que tiene la persona. Claro. Porque volvemos a lo mismo. Si una persona de esa cae es porque no tiene todavía cimentado en su corazón realmente lo que necesita de parte de Dios. Yo quisiera que esta parte que Dios Celedonio hoy fuera como el preámbulo de lo que puede ser el entendimiento más o menos, porque vuelvo y digo, para mí la parte más fundamental de una relación con Dios es el discernimiento. Si yo no tengo discernimiento, yo estoy a la deriva, no Así tengo es. el timón, como dice, como Dios dice en su palabra. Yo necesito entender, discernir. Miren, hay un pasaje que a mí me encanta en Hechos que le pasó a Pablo, y es que él estuvo en un barco que se iba donde naufragaron y todo eso, pero Correcto. él dijo, no se preocupen, porque Aquí no muere nadie en ninguno. este barco va a morir. O sea, Así es. eso te indica que el discernimiento es importantísimo para que se logre entender y dirigir de forma correcta la vida de los demás. Eso también lo mencionó Celedonio en su intervención, porque si yo voy poniendo a la gente en cosas contrarias a Dios, yo no estoy sino jugando con cosas que me pueden destruir a mí, porque estoy usando el poder miren, y eso es importantísimo cuando hay gente que quiere robar tus dones, porque hay gente que muchas veces quiere robar los dones. Lo vimos en la palabra de Dios, que ahí en Hechos se explica claramente. Entonces quieren robar los dones, pero no para bien, sino para mal. Por eso es que uno tiene que probar si los espíritus son de Dios o no, porque puede que la gente tome de ti lo que puede hacerle daño a otras personas, porque lo aprende a hacer tan bien que lo va a poder utilizar para hacer daño. Acordémonos que el faraón tenía magos que hicieron muchas de las cosas que hizo Moisés, hasta que el Señor hasta aquí llegó y ya no pudieron imitar tantas plagas como porque el Señor frenó la situación. Entonces, eso es lo que indica que hay que probar que los espíritus son de Dios o no, que hay que entender que hay unos que están disfrazados de luz y no son luz. Entonces, ¿cómo le voy a enseñar yo a alguien que no tiene luz los secretos de Dios? No puedo, porque estoy creando un arma mortal en contra de los hijos de Dios. Entonces eso hay que entenderlo. Entonces para mí es muy importante las visiones, los sueños, porque no todas las visiones y los sueños son de Dios. Eso lo aprendí yo hace muchos años. Entonces la gente se confunde, se ensordece, se desvía, porque no saben bien discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Entonces, qué importante es entender
que mi guía es el Señor. Y óyelo bien, Gisela Ariza, tú vas encaminada a hacerme más cosas hermosas. Solo déjate llevar. Solo deja encontrar la llave que Dios quiere usar en tu vida. No escuches tantas voces raras, porque eso también te llega a confundir. Porque en el crecimiento muchas veces la gente entorpece tu avance. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso. No sé si Celedonio quiere decir algo antes de, y Maribel, porque ya estamos llegando a la hora, pero qué importante ha sido este tema y creo que es importante volverlo a tocar, pero no de forma teórica, sino de forma práctica, que es lo que vamos a hacer. Yo tengo otra pregunta, Celedonio o Gloricel. Cuando tú escuchas a un hombre, una mujer de Dios, una prédica, y tú recibes de parte de Dios que lo que esa palabra están diciendo va contigo. Ejemplo, la falta de perdón, por decir algo, y tú oyes una palabra sobre la falta de perdón, y tú recibes de parte de Dios de que eso es contigo, que eso es para ti, eso es discernimiento. No, esa es revelación. Esa es revelación. Así es. Porque discernimiento sería si Dios te dice por qué razón. Pero eso es, en ese caso tuyo, es revelación. Miren, voy a adelantarme, pero que también después Celedonio lo diga. Miren, hay que tener mucho cuidado cuando uno oye prédicas. Yo no quiero en este momento, y a veces percibo eso también en personas, yo no quiero que la gente crean que yo soy lo que Dios me ha permitido ser hasta este momento. Y cuando hay algo que creo que tiene gente que yo digo que me juzgue Dios, si lo que yo digo es verdad o no es verdad. Así lo digo yo. A mí me ha tocado en muchas ocasiones escuchar cosas que no son correctas de parte de Dios en muchas personas que han hablado de Dios. Pero ¿saben lo que hago yo? No, yo no intento lastimar a las personas porque hay situaciones que Dios va enderezando en la vida de cada persona, como yo cuando yo empecé, puede que yo creía en la salvación de otra manera y hoy creo de otra forma. Y eso no me impide que en algún momento tuve una mala interpretación de esa situación. Pero lo importante es que yo siempre cuando escucho a alguien, porque Dios me los pone, yo te digo, Dios me pone a las personas que yo tengo que oír. Pero una de las cosas que yo le digo, Señor, déjame tomar lo bueno y deshacer lo malo. Que yo no me preocupe por aquello que no sea favorable para seguir el avance o el camino, desecho lo malo. Y así lo he hecho en mi vida y me ha resultado beneficioso porque yo me voy a la palabra de Dios. Vuelvo y les digo, siempre que hablamos un tema, yo les digo, las debilidades de ustedes son que no conocen la palabra de Dios. Y si la conocen de forma religiosa y no la han desarrollado en la estructura de guerra como Dios quiere que se desarrolle. Pero yo en eso no puedo trabajar con ustedes si ustedes mismos no trabajan en esa área, porque necesitan para poder avanzar y crecer y fortalecer la vida de sus familiares, entender
que solo Cristo tiene las llaves del cielo y la tierra. Nos las da a nosotros para usarlas, pero nos las da confiando que lo vamos a hacer correctamente, que no vamos a fallar. Entonces, vuelvo y te digo, yo soy muy temerosa de decir que una persona no lo hace bien o no lo hace mal. ¿Quién soy yo para decir eso? Pero sí me cuido. Porque, ¿sabes por qué me cuido? Porque conozco la palabra de Dios. El Espíritu Santo me hace redarguirme y me corrige cuando tengo que ser corregida. Y sé que si no está en la palabra, ni siquiera le presto atención. Ni siquiera, porque no tiene sentido hablar de lo que es la sabiduría humana si está la sabiduría de Dios existente. Amén. Bueno, Celedonio. Sí, sobre el comentario, Maribel, que antes nos participaste de que cuando escuchas una palabra que tiene que ver con el perdón, en mi caso... Ese es un ejemplo. Ajá, correcto. Ajá. El discernimiento es de nosotros para con las personas. Lo que yo a través del discernimiento puedo percibir de otra persona. ¿Ve? Eso es lo que yo entiendo en mi corazón. Lo que yo puedo, el discernimiento me dice a mí que aquí todos los que estamos en este ministerio creemos como en Dios como nuestro único Señor, Dios, Rey y Salvador. Yo estoy discerniendo lo que el Señor me pone en mi corazón. Eso es tener discernimiento, tener la fe, certeza de que aquí todos estamos en ese caminar. Pero si otra persona me dice a mí, eso para mí no es discernimiento, porque no está saliendo de mi sentir. Yo estoy recibiendo de otra persona lo que yo siento que tal vez todavía no he podido superar. Y en antes cuando Gloricel nos participó, y es cierto, decir, es que Dios me habló. Falta es el complemento. Como en antes decía, ¿y cómo? Si yo digo Dios me habló en voz audible, es diferente a que yo diga Dios me habló hoy a través de la palabra cuando leí la Biblia. Porque Dios nos habla a través de la palabra. Dios nos corrige. Dios nos dice yo te amo a través de la palabra. Dios todos los días nos habla. Nosotros no podemos decir que Dios no me ha hablado. Eso quiere decir que entonces yo no he ido a la Biblia en ese día. Yo no he ido a conversar con Dios. Cuando yo digo Dios no me ha hablado, es porque yo no he ido a buscar la palabra, vuelvo y les digo. Porque en la palabra Dios nos habla a cada uno de nosotros. A veces me siento mal, me siento con una duda. Voy a buscar la palabra del Señor. Y ahí Dios me habla y me dice, es porque no has hecho esto, o porque hiciste esto en exceso, o porque yo te dije y no fuiste. Y Dios me está hablando. Que es diferente a decir, Dios me habló en voz audible. Eso es tremendo cuando decimos que Dios me habló en voz audible. Yo creo que a Moisés allá en el monte cuando vio la zarza ardiendo, y a otros pocos, y de ahí, wow, tremendo. Amén. Gracias, Celedonio. Celedonio, si puedes hacer la oración de cierre y ¿Cómo no? el corazón de peticiones, adelante, por favor. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús de Nazaret, Señor, te damos toda la honra y la gloria, Señor. Te decimos gracias, Señor, gracias. Bendito y alabado sea tu santo y bendito nombre por este tiempo que tú nos has dado en gran bendición, Señor. Señor, hoy tú abriste la ventana de los cielos para derramar de tu discernimiento en cada uno de nosotros, Señor. Hoy, Señor, empieza un nuevo desarrollo, un nuevo crecimiento para, Señor, como dice tu palabra, ser mensajeros a quienes lo necesitan de una manera humilde, Señor. Y hoy, Señor, te pido por cada dama, por cada varón, por su familia, por su negocio, por su descendencia hasta la 1000 generación, que tú, Señor, los cubras bajo las alas de tu sombra, Señor. Yo te pido, Señor, que donde hay una escasez financiera, donde hay una escasez de lo que sea, Señor, tú que todo lo puedes, sobreabunde, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque sabemos que tú has escuchado nuestras peticiones, Señor.
esas peticiones que pusimos, Señor, en ese corazón, Señor. En ese corazón que solamente tú conoces, Señor, y que solamente tú sabes, Señor. Yo te pido, Señor, que tú las hagas y las cumplas en tu tiempo, Señor, que es perfecto, Señor. Te pido, Señor, que este tema que hoy hemos tratado siga creciendo, Señor, como crece la luz de la aurora cada momento, Señor. Y que hoy cuando vayamos al descanso en tu presencia, Señor, tú, Señor, nos digas en sueños, Señor, qué hemos estado haciendo que todavía tenemos que corregir, Señor. Yo te pido hoy por nuestra hermana Gisela, Señor, de una manera especial, Señor. Tienes grandes planes para ella, Señor. Yo te pido, Señor, que ella hoy entregue sus planes, Señor, y que reciba los tuyos, Señor. Porque los tuyos son mejores que los de ella y son mejores que los nuestros, Señor. Bendito sea, Señor. Alabado sea tu santo y bendito nombre, Señor. Yo te pido por este ministerio, Señor, para que siga en crecimiento, en aumento, hacia arriba, Señor. Gracias. Bendito y alabado seas mi Dios. Amén. Amén. Gracias, Celedonio. Amén. Bueno, anunciarles que para la próxima reunión, que será el 11 de septiembre, sábado, tendremos a nuestra compañera Fulvia Santamaría, que nos va a compartir el tema Gracia de Dios en mi vida. Así es que los esperamos a todos sábado 4 de la tarde.